al profesor Gerson Ames, que muchos de ustedes de repente conocen también, del concurso Maestro Excelencia 2019. Asimismo, hoy por hoy es uno de los finalistas top 50 del Global Teacher Prize 2020. Entonces, sin nada más que añadir, le damos paso al profesor por un tiempo estimado de 45 minutos. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, Luis, y buenas tardes a todos los que están en este momento siguiendo las plataformas en forma virtual. Y bueno, como ya decía Luis, mi nombre es Guillermo Guevara Ruiz. Soy docente de una institución educativa rural unidocente. Soy el único docente. Quizás esta característica es un poco típica en Perú y probablemente en otros países también lo sea o no. Un docente para los 6 grados. En este caso yo tengo 18 estudiantes de primer a sexto grado y por ahí que el trabajo es un poco desafiante. Sin embargo, de todos modos, tratamos de hacer algo por esos estudiantes que en estas instituciones difíciles o condiciones difíciles se vienen preparando. Tengo una pequeña, bueno, agradecer por la oportunidad que me dan a todos los organizadores, a la pregunta o al tema, cómo ser el mejor docente, el mejor maestro del mundo. Es un tema muy aleccionador, muy aspirante, muy desafiante. Si bien es cierto, son 194 países según la UNESCO y de esos 194 países, ser el mejor maestro es demasiado ambicioso, pero no difícil, ¿no? Entonces, para los maestros o estudiantes, maestros que se están preparando en esta linda carrera que es educación, te da bastantes posibilidades de seguir preparándote, de seguir conociendo más maestros como estas redes que quizás otras carreras no puede lograr con esto. Yo considero que si hubiese estudiado otra carrera, bueno, en la parte que la tengo, pero no la he desempeñado mucho en otras carreras, más me he dedicado a lo que es docencia y ahí que me ha llevado a bastantes logros. Puede ser conocer, ser conocido y apoyar también en lo que se pueda en las labores de compromiso social como docente, ya que el docente donde llegamos es un aliciente para las comunidades. Es un único profesional donde tiene que desempeñar de varias funciones, tiene que ser juez, tiene que ser docente, director, tiene que ser hasta médico, tiene consultor, hasta abogado en algunos temas en estas zonas difíciles de nuestra región andina, casi hay condiciones similares, y ahí que el docente cumple un rol muy importante, y por eso que esta carrera para hacer trabajo social o compromiso social o contribuir al desarrollo de un país, de una comunidad, es muy específica esta carrera, a diferencia de las demás carreras. Bueno, en mi caso, esta carrera me llevó a ser ganador del Premio Nacional, el Maestro que deja huella, también en el 2015 y también el 2009. Y el 2019 el Maestro Excelencia, fui finalista nada más y ahora soy uno de los top 50 al premio Global Teacher Prize, que son unos premios que bastante motivan y desafían al maestro para lograr hasta ahí. Entonces, si nos vamos por el mejor maestro del mundo, ¿con qué características tendría? Esto estaría un poco validado por la Fundación Barclay Foundation, que queda en Reino Unido. De ellos son los organizadores del Global Teacher Prize, que queda también ahí en Reino Unido. Ahí, claro, esta es una historia desde el 2015 hasta acá. Pero bueno, eso vamos a ver más adelante, sus criterios. Y en esos criterios que considera ser el mejor maestro del mundo, porque hasta ahora tenemos 2, 3, 4 maestros, los mejores maestros del mundo considerados por esta fundación, Barclay Foundation. Y bueno, regresando a mi plano local y a mi institución, ahora qué he hecho yo, qué hago, qué funciones desempeño para tener algunos reconocimientos nacionales, tanto con estudiantes como docente. Voy a compartir un presi, a ver si es que por ahí explicamos cómo se trabaja en una institución educativa rural
como la mía, y tal vez llevando un poco de tecnología educativa. A ver, vamos a compartir un pequeño preci, una línea de tiempo. No sé si se está notando, un poco de antecedentes. Bueno, en mi proyecto, si se nota, dice la TIC en la escuela rural. Ahora lo hemos modificado un poco, en lo que es en el aula rural, porque, bueno, ahora sí la tendencia nos lleva obligatoriamente a trabajar con recurso tecnológico de manera e-learning o modalidad remoto, o también le llaman a distancia, ¿no? Claro, tanto docentes como estudiantes no estuvimos preparados para enfrentar este desafío tan grande. Los docentes teníamos que rediseñar nuestra práctica pedagógica, tendríamos que reaprender o reinventar algunas cosas para poder llegar, y aún acá en Perú, sobre todo en las zonas rurales, hay docentes, perdón, hay estudiantes que hasta ahora no se reportan. Es difícil ubicarlo. Entonces, es un gran desafío para los gobiernos nacionales, locales, regionales, llevar tecnología, llevar interconectividad de banda ancha a la zona rural. Y esto nos deja pues a todos a la sociedad civil, a la educación especial, o claro, también a otras entidades, cómo estábamos desde un inicio, que no nos habíamos preparado, no había presupuesto, no había destinado los recursos, menos la capacitación o perfeccionamiento, talleres a los docentes, no ha habido, nadie nos preparó para esto, pero ahora sí el gran reto. Un poco, esta es mi escuelita, está la descripción. Claro, Cajamarca es el norte de Perú, veo algunos participantes que no son peruanos. Entonces, este es un poco la realidad. Miren acá, es una institución sumamente rural. Ahí estuve en el 2006 con un grupo de pequeños estudiantes, una comunidad considerada en el primer quintil de pobreza, que se conoce acá en Perú, donde la conectividad y todos los accesos de servicios básicos no era posible, o no era posible hasta ese entonces, y también era una institución recién creada. Pero ya en el 2008 ya logramos la construcción de esa institución, de ese espacio para los estudiantes. En el 2009 ya empezamos a tener los primeros reconocimientos, como el maestro que deja huella 2009, y ahí están el área de premiación, un reconocimiento por parte de las autoridades locales, en este caso en Perú se llama las UGELs. En el 2010 involucramos el recurso tecnológico que había en las instituciones educativas o en la escuelita como proyección social a lo que son las madres de familia. Fue un proyecto muy bonito, y luego viene en el 2011 y a lo que son los concursos nacionales con los estudiantes, con el uso de recursos de tecnologías educativas. En el 2013 ya nos pasamos a hacer exposiciones en ferias locales, en ferias tecnológicas, para un poco así difundir y compartir el trabajo que se venía desempeñando en ese entonces, con instituciones o con docentes con similares características. Pero en el 2014, lo que el 2013 hacia atrás fue con energía fotovoltaica, con paneles solares, porque no había la energía comercial que se llama acá en Perú. Entonces nos dificultaba bastante, se trabajaba con lo que se podía. Sin embargo, eso no fue para nosotros pues un tema que nos ponía a tirar la toalla. Al contrario, buscamos las posibilidades de seguir trabajando, y de ahí en adelante ya cambió un poco la historia, porque trabajamos ya lo que es el intranet, lo que ven acá ustedes, una flechita, esa es una antena omnidireccional que emite señal de Wi-Fi para para los hogares más cercanos, o los exteriores de la institución educativa, 1 kilómetro y medio a la redonda, donde fácilmente se puede subir y descargar información para los estudiantes, y esos mismos estudiantes desarrollan el trabajo colaborativo, el desarrollo de pensamiento crítico,
etcétera. Para este intranet le agregamos un servidor, es un servidor de escuela, tanto para primaria, secundaria, con un repositorio público y privado. Esto en una computadora pequeña, una Pentium 4, que funciona perfectamente, que un sistema local, que no necesita de internet, ni necesita de banda ancha, de cableado, no de teléfono, nada. Es un intranet que funciona localmente hasta donde alcanza la señal de Wi-Fi y desde luego también dentro de la institución. Acá tenemos el repositorio. ¿Qué es el repositorio? El repositorio son un compendio de actividades de los estudiantes, que los estudiantes comparten, se descarga, se le hace la revisión, se le hace la retroalimentación, que se le llama acá en Perú. Luego ellos hacen trabajo cooperativo y colaborativo desde sus hogares, desde la laptop educativa XO, que en Perú también he visto que hay en otros países esas maquinitas verdes, el XO, y también tenemos un celular si tiene señal o no tiene señal, también funciona igual. Así no tenga chip, también funciona, solamente que tenga una conexión inalámbrica, y esa conexión inalámbrica nos genera la posibilidad de interactuar con bastantes aplicativos que tiene este servidor institucional, el servidor de escuela. Y lo que ahí pueden descargar, revisarlo varias veces, las veces cuantas quieran los estudiantes, igual mi persona, revisarlo, como dije hace un momento, dar las sugerencias para lograr la retroalimentación, sin necesidad de tener internet comercial. Pero también se le agregó algunas, ya 2014 en adelante, lo que son las pizarras interactivas artesanales. Ahí en la foto se muestra 3 estudiantes de material de reuso, en caso de plumón y los otros de bambú, bueno, en Perú también se les conoce como carrizo. Se le colocó un infrarrojo, se le colocó unas baterías pequeñas, una AA, para generar un clic, una especie de clic. Y con esto, una pizarra acrílica, convertirlo en pizarra interactiva. Y claro, también con el mismo plumón también se puede copiar y escribir. Acá también lo que son los aplicativos para la lectura. En ese año ya empezamos a ser un poco conocidos. Ya nos visitaron los especialistas del Ministerio de Educación, si ven en el video, y ya estaban probando la pizarra interactiva, y más o menos vamos a hacer un pequeño link a ver si es que puede ver, o quizás el ancho de banda no lo va a soportar, pero ahí tenemos un video donde los estudiantes interactúan en forma paralela con la pizarra. Por ejemplo, acá se le han diseñado los aplicativos, y con esos infrarrojos artesanales, es que quiere llamarse así, con esos infrarrojos hechos, construidos por los mismos estudiantes y mi persona, funciona tan igual que una pizarra de costo alto, una pizarra profesional. Lo que le hace aquí la interactividad son los aplicativos. Casi un poco que no lo va a cargar. La XO también le hemos dado otra vida, le agregamos más aplicativos, y acá desarrolla los estudiantes lo que son la programación iconográfica, como un programa de Toys, Scratch, Tortugar, son de lenguaje iconográfico, donde empiezan a programar los estudiantes las diferentes actividades. Un poquito que no lo carga porque está linkeado. Es eso lo que hicimos hasta el 2014. Sin embargo, acá tenemos ya la exposición, el mismo Ministerio de Educación, cuando hay en la exposición del Virtual Educa. Nos invitaron a participar en el Virtual Educa para exponer nuestra experiencia en el 2014. Y este Virtual Educa se desarrolla algunos años en México, otros años en Colombia, etcétera. Estamos recorriendo, y ese año fue en Perú. Entonces fuimos a participar, a hacer las exposiciones del caso. Pero ahora eso
hasta el 2015. En 2015 fuimos reconocidos con el maestro que deja huella, primer puesto a nivel nacional. En el 2015 en adelante, no sé si, esto quería enfocar, esta partecita. Si bien es cierto, esto es un proyector, pero este proyector no está acoplado un mando Wii, un mando de juegos, se ha calibrado esa ubicación que genera una emisión de Bluetooth, hace contacto con el infrarrojo del bambú o la pizarra, o para hacer la pizarra interactiva. Y solamente teniendo ya un proyector, se le agrega debajo un mando Wii que tiene un costo muy bajo. Este mando Wii en Perú es moneda de sol, está algo de 50, 60 soles. Y los infrarrojos 20, 10 céntimos de una batería, y ya tenemos una pizarra interactiva. La interactividad lo que lo hace son los aplicativos, los simuladores, la que genera movimiento, las animaciones. Eso le genera interactividad en la pizarra a los estudiantes. Y claro, eso logra buscar el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje significativo, el conocimiento, el nivel de desarrollo próximo, etcétera. Eso lo podemos lograr con desarrollo un pequeño aplicativo y un pequeño instrumento para hacer una pizarra interactiva. Sin embargo, Edward Dewing nos habla de la mejora continua, y esta mejora continua siempre se habló mayormente para la empresa. Estaba diseñado mayormente para la empresa, estas técnicas de la mejora continua, pero llevada a la educación y a todo lo que el docente puede desarrollar, su perfeccionamiento de su práctica pedagógica. Igual, nosotros tomemos eso y ahora hemos agregado algunas cosas más para nuestro trabajo con tecnología educativa. Y con ese tiempo hasta ahora, pues aquí en Perú el tiempo nos ha dado la razón. El uso de la tecnología está normada en el Currículo Nacional, nuestra competencia 28, que dice dónde el estudiante se desenvuelve en entornos virtuales, y trae también a cola lo que es el aprendizaje autónomo, nuestra competencia 29 del Currículo Nacional de Educación Básica. Y ahora he ido mucho más mejorando lo que es la parte de la tecnología. En nuestra institución educativa ya venimos desarrollando robótica educativa desde 2003, 2014 hasta acá. Desarrollamos lo que son la programación iconográfica, la realidad virtual, que es una especie de lentes, y se genera aplicativos para los celulares o un iPhone, una tablet. Podemos hacer las simulaciones para trabajar diferentes cursos, diferentes áreas en ciencia y tecnología, que se llama acá en Perú, con mucha mayor interactividad. También tenemos la realidad aumentada. Ya estamos desarrollando los primeros textos que van a salir con imágenes móviles del texto. Las imágenes en las producciones van a generar, ya crearon, sino que este año por esta situación coyuntural que vamos pasando, se queda todavía a nivel así sin publicarlo nada todavía, pero ya se está perfeccionando lo que es una realidad aumentada. Si yo hago una producción de textos con 3 o 4 personajes, esos personajes van a crear animación desde la aplicación, se van a mover en el libro desde una aplicación creada desde el celular. Con esto, ¿qué pretendemos? Pretendemos tal vez mejorar el interés de los estudiantes, la interactividad, la motivación, y darle un poco pues a responder a las tendencias sociales del mundo de hoy. Si bien es cierto, la educación desde esta pandemia para atrás va a marcar un hito, cómo estaba trabajando con o sin recurso tecnológico, sin tecnología.
pero en adelante nos obliga. Y de ahí que si ya, yo considero que si ya llegamos a algo, hay que seguir buscando otras mejoras. Por eso llamamos siempre la mejora continua, volverlo cíclica. Si ya conseguiste algo, ubicaste algo en que te generó impacto, que mejoró tus aprendizajes, hay que seguir buscando nuevas formas, reinventarnos. Si ya inventaste, reinventa, ¿no? Entonces, llevando con esa premisa resolviendo respondiendo a las tendencias sociales, lo que va a ser en adelante, estamos ya trabajando con esto que la realidad virtual y la realidad aumentada. Eso va a ser una de las tendencias educativas y estas modalidades e-learning que ya era hace tiempo, e-learning o modalidad a distancia, que ya era hace tiempo en las universidades, en los posgrados, en los pregrados, había cursos blended, 100% virtual, 100% presencial, y eran evaluables. Pero, y son hasta ahora evaluables, pero no, nadie estaba previsto ni había planificado para desarrollar un curso de manera virtual en educación primaria, menos en educación inicial. La realidad ahora nos obliga a adaptarnos a nuevos contextos, a los maestros a reinventarnos nuestras formas de trabajar y permanecer en el tiempo. Creo que el docente somos uno de los carreras profesionales que tiene que ser adaptable, que tiene que contextualizarse, que tiene que buscar una y mil formas de estudiar, porque nadie somos proyecto terminado, somos preliminares siempre, tenemos que avanzar, buscar, tenemos el tercio curricular en el Perú que se llama se llama el tercio curricular, donde puedes adaptar tu currícula al contexto donde te toca desempeñarte. Y bueno, eso es lo que hicimos, es lo que venimos trabajando en parte pedagógica. Pero para ser el mejor maestro del mundo y postular o estar dentro de ellos, también se necesita más, aparte de la parte pedagógica o aparte de la innovación o que busques nuevas formas de aprender, es tu compromiso social, el compromiso social. Y entre el compromiso social es qué haces por la comunidad, qué haces por esa comunidad donde el docente o donde la comunidad te necesita, donde te dejaron trabajar, qué hacer. No tengo computadora, pues ¿qué hago? Me quedo a llorar. No tengo internet, me cruzo las manos y le reclamo al gobierno. A veces siempre reclamamos todo, ¿no? Y me falta esto, falta lo otro, falta que me traigan luz, me dan una computadora, falta que me capaciten, todo siempre va a faltar. Donde vayamos, va a faltar siempre. Va a faltar recursos, pero no va a faltar las ganas de superación del maestro, las ganas de trabajar y avanzar con lo que hay, avanzar con lo que tienes, proponer desde el contexto que te toca desempeñarte. Yo creo que acá en este momento hay bastantes estudiantes de pregrado o maestros en formación o egresados ya. Entonces eso tenemos que llevarnos un poco en la cabeza que no va a venir pues todo va a haber siempre, va a faltar siempre. Y creo que en el contexto regional de lo que es aquí América Latina, hay similitudes bastante entre país y país. Las zonas rurales y las zonas urbanas y las zonas de difícil acceso también. Y ahí siempre habrá un docente. Y ese docente tiene que perseverar en el momento, en el espacio que le toque desempeñarnos. Y ahí hay bastante que trabajar. También no todo es debilidad, también hay fortalezas. Hay estudiantes, padres de familia con bastante compromiso, con valores. No, ellos no están exentos a los que se lo llama en Perú la vivencia criolla. El maestro es considerado, es respetado, es tomado en cuenta, porque ven en ellos una esperanza de ayuda. El compromiso social que se hizo en mi comunidad, por ejemplo, es ahora último ser una institución educativa económicamente autosostenible, porque bueno, ahí no pagamos matrícula, no se paga por copias, por
concepto se paga, porque tenemos un fondo rotatorio que, ya no, que genera un interés y no necesita sacarle al padre de familia un céntimo adicional para la educación de sus hijos, porque considero que la educación debe ser gratuita y no debe ser subvención o cuestionada o condicionada a cualquier pago que pueda hacer el padre de familia. La que tenemos es también en esa comunidad no había nada, no había, solamente se creaba una escuelita pequeña. Ahora ya tenemos los 3 niveles, en inicial, primaria y secundaria, bueno, ya ha mejorado bastante y claro, con secundaria se está atendiendo a 6 comunidades adicionales más. Ese es, creo que, el rol que debe de cumplir el docente en una institución educativa de esas características un poco difíciles. La altitud que se encuentra es sobre los 3.120 metros sobre el nivel del mar. La actividad económica o el ingreso per cápita es bajísimo. La actividad económica es agricultura, autoconsumo. Entonces no habría posibilidades más de desarrollo, sino la educación. Y de ahí, de esas condiciones, contribuir a que un estudiante llegue a ser otra vez maestro, ese es uno candidato del maestro, el mejor maestro del mundo. Por otro lado, también en mi institución, bueno, esta comunidad se ha creado el método de lectura Doman, que es un método global para estudiantes en el domicilio, nada más, ya no necesariamente en el lugar donde la maestra, sin saber, o la mamá se convierte en maestra sin tener mayor conocimiento pedagógico. Entonces se les da la previa indicaciones para que asuma esa función. Entonces todos somos partícipes de la educación, todos avanzamos, nadie se queda atrás, como se dice. En comunidades pequeñas podemos alcanzar al 100% de la población para influir, incidir, de que haya cambios sociales, de que haya cambios de conducta, de comportamiento, de pensar. No solamente la educación que sea para terminar secundaria, saber leer, escribir, nada más, sino buscar romper ese círculo vicioso a veces de pobreza entre generación y generación. Y una de las formas de salir de una comunidad de la pobreza es a través de la educación. La educación no es mucho gasto, no genera mucho costo, pero es mayormente interés. Esa camiseta que le pone el estudiante para desarrollar sus habilidades que trae innato, sus cualidades de aprendizaje, todas sus virtudes. Entonces, desde ahí hay que trabajarlo. Y ese compromiso, si le generamos o le delegamos esas responsabilidades a los padres de familia, lo van a asumir como tal. El método Doman es para el nivel antes de la primaria, el nivel inicial, para que cuando van a la primaria ya vayan leyendo. Y luego el método de lectura veloz, el método global americano, que existe, también se ha implementado un proyecto de talas, así que estudiantes de sexto grado deben salir con un perfil de lectura, su perfil de egreso, una lectura de 500 palabras por minuto. Las lecturas en casa, entonces también se aplica lo que es el tándem. El mismo hermano mayor es el maestro de los más pequeños, entonces se genera como una especie de cascada, ¿no? Del aprendizaje y todos salimos adelante. Esas y otras, creo que actividades que se han desarrollado en mi colegio nos ha venido llevando a tener reconocimientos, y ahora último, pues en este reconocimiento mundial, que es el Global Teacher Prize, el mejor maestro del mundo. En esta primera parte ha sido un poco sobre la trayectoria de mi persona como docente, y para docentes o estudiantes que están siguiendo este mensaje, voy a compartirles los criterios, o hablar un poco ya del premio mundial, o sea, aquel premio que califica al mejor maestro del mundo. Y vamos a compartir los criterios
que desea, o sea, que considera la Fundación Barclay Foundation para, para ser mejor maestro del mundo. Y no hay mejor maestro del mundo que el que tenga innovación permanente y compromiso social. Esas son las bases que contempla esta Fundación Barclay Foundation, porque no hay hasta ahora un estándar que te diga, una evaluación que te diga, esto es necesario para ser el mejor maestro del mundo. Sino ahora nos estamos un poco enfocando o adaptando a lo que la Fundación Barclay ha diseñado, algunos criterios, algunas cualidades para ser mejor, para ser en busca del mejor maestro del mundo. Esta fundación viene premiando desde el año 2015 y esperamos que siga siendo. Los 50 finalistas por año van a conocer Dubái. Fue hasta el año pasado, iban a Dubái, este año parece que va a ser en Reino Unido, donde vamos a ir los 50 finalistas de este premio, y dentro de ellos somos 11 latinos, 11 latinoamericanos, Colombia, México, tenemos de Brasil, hay algunos maestros que están considerados también en esta ponencia, creo que fue ayer ahora. Entonces ellos, no, ahora y mañana. En cuanto a Perú, soy un representante en este año, soy yo. Antes estuvo en 2017 el profesor Juan Cadillo, también es un reconocido maestro a nivel nacional. Él estuvo también en esta gran final. Entonces esos premios para nosotros son motivaciones que nos dan para seguir adelante. No sé si hacerlo, no hacerlo, cuán desafío, cuán cerca o lejos estamos como maestros, y si yo soy estudiante, cuánto lo podré hacer o no lo podré hacer con toda una juventud por delante. ¿Se podría hacer o no? Entonces, por ejemplo, dice tu historia. En la historia considera cómo te formaste a ser maestro, desde que fuiste estudiante de inicial, primaria o secundaria, la educación básica que se le denomina acá en Perú. Y eso tiene bastante que ver. ¿En qué condiciones te educaste? ¿De qué contexto sales? ¿Para qué misión tienes? ¿O qué visión? Entonces, ahí un poco la carrera docente llega a tener valor y un peso en este rubro. En mi caso, yo le he puesto ahí unas cuantas palabras sobre mi historia. Es muy larga, pero para resumir, para estudiar la educación superior, yo tenía que caminar los lunes 5 horas de ida y 6 horas de regreso para llegar a la provincia donde yo podía estudiar el Instituto Superior Pedagógico, que era en aquellos entonces. Claro que yo nací también en una zona rural así similar a la que voy trabajando, por lo que no había ni carretera para ir a llevar un estudio superior, pero eso no fue el impedimento para seguir estudiando. Tanto así que decidí ir caminando, pues 5 horas de los días lunes por la madrugada, y de retorno los días viernes 6 horas, porque era una especie de cuesta, caminaba un poco más. Entonces, de ahí por ahí que en este criterio he podido pasar. Claro, con las condiciones totalmente adversas para estudiar educación primaria, educación secundaria y educación superior, creo que en este criterio le he podido hacer un poco, tal vez el jurado ha considerado, darme el puntaje necesario para poder hoy estar dentro de los 50 finalistas. El contexto y desafío. En este contexto, vamos al criterio 2. ¿Qué considera la Fundación Barclay en este contexto, en los desafíos? Son también 300, nos dicen para hablar en 300 palabras. Contextos y desafíos. Y el desafío es trabajar, en este caso, en una institución educativa unidocente, rural, distante de la ciudad, sin comodidades. Y bueno, yo vengo desempeñándome acá 13 años, con este año 14, en esta comunidad.
Y por ahí que el peso le han dado a este criterio como favorable hacia mi persona, por tal vez considero, intuyo que trabajar 13 años en estas condiciones en un solo docente y teniendo varias posibilidades de salir o dejar por mejores ofertas hasta económicas y laborales, yo lo hubiese hecho. Trabajé solamente 2 años en el Ministerio de Educación en planta, fui especialista, renuncié a todas esas comodidades y regresé otra vez a mi institución para seguir desarrollando, porque sentí que algo faltaba y lo que faltaba era el compromiso social, apoyar a que las familias tengan mejores condiciones de vida, como la instalación de servicios básicos como agua, luz, que antes no tenían, también sus accesos a través de los medios, los vías de comunicación que tampoco tenían, que teníamos que formar parte de esos comités e ir a las autoridades locales, regionales, a pedirles apoyos a que esa comunidad salga adelante. Entonces me regresé. Pero bueno, eso me ha servido a mí un poco para socializar, conocer, identificarme con ese contexto y seguir trabajando, buscar cambios, porque consideraba que si estar en una institución, en una entidad u otra, pasarme de una a otra, casi en mi vida profesional un poco me fortalecía. Entonces, ¿cuántos años tengo ahí? Y ese criterio también ha podido pesar a mi favor, teniendo varias posibilidades de salir, pero sin embargo opté por quedarme. En varias ocasiones, cuando estaba en Maestro de Excelencia, me dijeron, pero ¿qué hace quedarse a este maestro acá? Y tu enfoque de enseñanza, aquí, el enfoque de enseñanza, no sé si algunos maestros que acá, o algunos maestros, o algunos que nos están siguiendo, mayormente son de Perú, y en nuestro currículum, ahí está nos habla nuestro currículum, nuestro enfoque curricular. Nosotros como docentes tenemos la gran posibilidad de hacer nuestro propio currículum, si es que se quiere. Sin embargo, tenemos que irnos normados, de acuerdo a nuestras normas de nuestro país, en cuanto a educación se refiere. Y entre ellos está, pues, a qué enfoques, o sea, a dónde vamos, qué enseñas. O creas un prototipo de robótica sin saber, sin integrar ningún área educativa, sin hacer matemática, sin hacer ciencia, sin hacer tecnología. No se puede. Entonces, por ahí que he considerado qué enfoque, el enfoque en resolución de problemas, ese es el enfoque matemático. Y nuestro currículo nacional está el enfoque por competencias. Generalmente desarrollamos competencias y claro, entre las competencias se moviliza un conjunto de capacidades. Eso tenemos que tenerlo clarito. Esta es la parte pedagógica, esta es la parte medular, la estrategia, cómo llegas a tus estudiantes. Este es el criterio 3 para ser considerado, según Barkey, uno de los mejores maestros del mundo, es tu parte pedagógica, tu estrategia, tu currículum, tu pedagogía, lo que te enseñaron en la universidad, lo que te enseñaron en el pedagógico, lo que te enseñaron en la capacitación, lo que te dicen las directivas, las normas, etc. Eso es en este criterio 3. También tenemos que cumplirlo. Tenemos que conocer esta parte del currículo, el enfoque de resolución de problemas para matemática, el enfoque comunicativo para las 3 competencias de comunicación, el enfoque de desarrollo personal y ciudadanía activa, también es lo que es el personal social, que se llama acá, o la LED ciencias, o las habilidades blandas, o habilidades sociales, que se le llama en esta parte, y el enfoque de indagación, alfabetización científica y tecnológica. Esto es el área de ciencia y tecnología, CT, que se dice en secundaria y CT también en primaria. Entonces ahí está, también tenemos que cumplir con esto. El enfoque de la ciencia, todos los enfoques, ciencia, tecnología, matemática, el intercultural, por ejemplo, el enfoque por competencias es el enfoque general del currículo. Entonces, por ahí, eso que también tenemos que un poco de sustento y conocerlo, nuestra parte normativa, la parte que regula nuestro quehacer educativo del día a día. Y viene el criterio 3, 4. Ya lo leímos. A ver, ¿lo cumplimos o no lo cumplimos? ¿Cuánto innovación? A ver, ¿qué hacemos innovando?
si es innovación o no es innovación. Innovar un poco aquello que hago cosas nuevas para el aprendizaje o lo que existe lo modifico o lo mejoro. Eso es innovar. ¿Hay algo nuevo? No, no creo, si es que no lo existe. Eso es innovar. Si es que existe, lo mejoro y propongo. Ya he tenido experiencia en esto y sí. Entonces me está surgiendo. En este caso de innovación, ahora, y claro, muchos lo confunden innovación con tecnología, con recursos tecnológicos. Innovación no necesariamente es una computadora. Innovación quizás es mi estrategia que utilizo, aparte de lo que me dice el currículo, para generar comprensión lectora, producción de textos, resolución de problemas, etc. Y ahora en esta pandemia, ¿cuántos estamos obligados a innovar? Toditos. Todos estamos obligados a innovar. Me olvidaba en esto de caso de la pandemia y en esta parte de la innovación, voy a hacer un paréntesis pequeñito. Yo tenía el intranet desde el 2014, pero jamás me imaginaba que la intranet iba a funcionar en épocas de aislamiento social, que ahora en Perú le llamamos pues con la cuarentena, y ahora el trabajo remoto, el trabajo a distancia. Ahora último, en institución de trabajo no hay internet, y la solución se le está dando a través del intranet. El intranet es un servidor local que funciona aquí con las XO y los celulares, las laptops educativas XO, los celulares, las tablets, se le ubica en el servidor con la señal inalámbrica. Estamos llegando a todos los estudiantes, el 100%, que antes no se podía, porque se creó el intranet también en una parte de eso para hacer la evaluación en línea, para hacer la asistencia y crear una aula virtual en Moodle, pero a nivel local. Y ahora nos está sirviendo el aprendizaje e-learning o la modalidad a distancia con ese servidor. ¿Cómo se hace? Se le envía a un WhatsApp de un solo estudiante, el estudiante lo comparte en la red local y todos ya tienen acceso. Descargan, desarrollan sus actividades, lo suben otra vez y a través del WhatsApp me llega otra vez a mi persona, donde podemos hacer la evaluación, la retroalimentación oportuna. Entonces, por ahí, ¿cuánto se innova? Lo que hoy no sé si se llama innovación, específicamente, pero hemos buscado nuevas formas de aprender, desde gamificación, matemática con Villa Planet, intranet, internet, también tenemos internet comercial, que se conectan ya con el mundo, trabajar con robótica educativa, eso un compendio de lo que se podía mejorar para el logro de los aprendizajes. Otro criterio que dice el 5, logro del aula. Logro del aula. Ahora sí, ¿qué logros he tenido? Eso también es un criterio para ser considerados como los mejores maestros del mundo. ¿Qué logros hemos tenido? Y uno de los criterios también que tiene buen peso es haber sido docente reconocido, tanto nacional, regional, quizás en tu región, en tu departamento, en tu comunidad cercana, en tu distrito, tuviste resoluciones de felicitación, reconocieron tu trabajo, expusiste en alguna feria. Eso te ayuda para que cumplas este criterio de logro en el aula. En mi caso, tuvimos lo que son aprendiendo con la XO, el segundo puesto a nivel nacional con los estudiantes, y luego hemos tenido la lectura veloz, por poder compartir cómo se hace la lectura veloz, la lectura del método Doman, es la más para estudiantes, la lectura iconográfica. Ese reconocimiento lo hemos tenido en el aula, por ahí que tal vez habrá pesado, habrá hecho un punto a favor, y hemos podido pasar de este criterio, porque ellos tienen su propio esquema, me imagino, y ven la historia y van llenando su instrumento de evaluación. Arriba y más allá, impacto comunitario. Acá sí, el docente que se perfila, como decíamos, como el título muy bueno lo dice, va el mejor maestro del mundo, tiene que tener bastante impacto comunitario. Esto le llamamos lo que es la responsabilidad social. La responsabilidad social con la comunidad donde logramos desempeñarnos. Si creamos fondos, si hacemos horario, trabajamos fuera del horario, o llegamos, miramos el reloj, a la salida nada más, pero a la entrada lo dejé, bueno, no importa, una hora más, pero a la salida en punto. Entonces, por ahí que este criterio nos lleva a tener bastante compromiso,
responsabilidad con tu trabajo, con tu labor, tener también una ética implacable, una trayectoria profesional, administrativa, legal, implacable también, ¿no? Para poder ser considerados en este puntaje, para ser los mejores maestros del mundo, es esto, una responsabilidad social, tu persona, tú como docente, cuánto compromiso tienes con tu comunidad, o solamente cumplimos las horas, nos encerramos en las cuatro paredes y no vemos más allá de nuestra institución el historial de cada estudiante. Entonces, por ahí que no podríamos llegarlo. Pero si nosotros desarrollamos todo este compromiso en la comunidad y hacemos nuestra labor más de lo que las entidades nos señalan o nos norman, podemos pasar este criterio. En el 7, aquí este desarrollo de ciudadanos globales. Esto que va un poco es a estar educando a estudiantes para el futuro. Ahora, sin avanzar tanto, incluso acá nos habla del siglo XXI, sin esperar tanto al 2021, 2022, este año los desafíos fueron grandes, los desafíos nos trajeron de la noche a la mañana y nos encontraron con bastantes falencias. El estudiante de hoy tiene un perfil de egreso que tiene que ser educado de acuerdo a las tendencias sociales. Ahora hay bastante información en todo el mundo, es decir, en todo aparato, en todo aplicativo, en N aplicativos encontramos información demasiado. Lo que nos falta es regularlo, cómo nos autodisciplinamos y cómo participamos dentro de ello, como estudiantes, como maestros, una página web si es segura. Entonces, para ir prepararlo para el mundo, tendría que ser un ciudadano con bastante preparación digital, con bastante futurista. Ahora las tarjetas, el mundo de las tarjetas, el mundo de la virtualidad, el mundo de los entornos virtuales, de la gamificación, de la automatización, etcétera. Tenemos bastantes recursos tecnológicos para todas las áreas, tanto educación, tanto salud, tanto lo que es la agricultura, etcétera. Incluso la educación un poco estamos retrógradas, pero la tecnología ha avanzado demasiado y que estudiantes estamos preparando para el siglo XXI o para las tendencias que se nos viene con un mundo de bastante información, con un mundo de bastante automatización, virtualización y cómo desafían nuestros estudiantes. ¿Qué hacemos nosotros ahí? ¿Qué haríamos para cumplir ese perfil? Bueno, en caso del Perú, desarrollo óptimo del recurso tecnológico acorde con nuestra competencia 28, que se desenvuelve en entornos virtuales de forma transversal en todas las áreas. La tecnología no va a reemplazar al maestro, eso está demostrado hoy más que nunca, pero sí ayuda, contribuye a la mejora de la calidad del aprendizaje de los estudiantes. En caso de trabajar en mi institución, por ejemplo, ahí trabajamos lo que es las animaciones, la realidad virtual que va a ser en adelante, es una tendencia, y la realidad aumentada que es otra tendencia, y frente a tanta revolución industrial. El penúltimo requisito o criterio es mejora de la profesión docente. Aquí sí, esa es una mejora continua personal, ya no industrial, no sistémica, sino de forma personal. Ya soy docente, ¿qué hago? Me quedo ahí, yo mi título lo pego, lo decoro y lo coloco en mi sala, o saco otro título, me perfecciono de forma permanente. Entonces ahí creo que el maestro somos todos adaptables a los constantes cambios. Hoy vemos que en el país
se cambia el currículum, antes eran de las rutas, ahora el currículum nacional, más antes era la estructura curricular básica, y eso ha ido modificando, pero eso también porque por los mismos cambios sociales que existen, hay que atenderlas a las necesidades de los cambios sociales, y es ahí que también nos compromete a nosotros. Mucho de lo que la universidad nos enseñó, o el pedagógico aprendimos, no en la práctica, hasta ahora no lo aplicamos. Hoy ya quizás no se ha podido aplicar, lo hemos aprendido en la universidad de la vida, como si en el mismo contexto. El preparándose de forma permanente, en los cursos, en quizás una carrera adicional, mejorando de forma permanente nuestra práctica profesional. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Y con qué avanzamos? ¿No? Y el reconocimiento a tu enseñanza. Aquí sí viene a enseñanza general, si es que tenemos algunos reconocimientos. Entonces acá, en este criterio, algunos maestros que se están formando en inicios, tenemos que buscar desde qué momento podemos ser reconocidos, y aquel estudiante que quiera, que está en formación, ya tiene algunos tips cómo hacer en cuanto llegue a asumir la carrera de docente en el nivel operativo, cuando ya le dejen desempeñarse como tal, y qué hacer en adelante. Ya tiene todas las pautas desde un inicio, no todo se consigue de un día para otro, es un trabajo constante, permanente, y responsable y disciplinado. Yo creo que tenemos que estar bastante disciplinados en nuestra propia persona para poder tener éxito en la vida, en cualquier carrera, no solamente en docente, sino, pues, claro, que hay bastantes premios o reconocimientos, pero en cualquier carrera, a veces lo disciplinado suele ser más provechoso que tener que ser estudiosos. Simplemente con ser disciplinado has podido tener un as bajo la manga, como se lo dice metafóricamente. Y claro, al final, si ya en este del concurso Barclay, me he dado la atribución de exponer más o menos lo que es el concurso Barclay. El último es ya el uso. Este premio para el mejor maestro del mundo, como el título de hoy lo dice, es $1 millón para hacer desarrollo social, no es para el uso que se le quiera dar de forma particular, para hacer apoyo social. Bien, maestros, hasta ahí un poco que descansé, creo, con mi ponencia. Ahora doy pase a Luis para que continúe con lo que tiene planificado en esta ponencia. Gracias de mi parte, y si hay preguntas, nos escuchamos luego. Bien, profesor, efectivamente ya vamos a comenzar con la ronda de preguntas. La primera pregunta que tenemos es de Lucinta Puño. ¿Desde qué edad recomienda aplicar el método Doman? ¿Perdón? ¿Desde qué edad? ¿Desde qué edad recomienda aplicar el método Doman? Ah, ya. Bueno, a ver, el método Doman se creó lo crearon con el objetivo de que los estudiantes con habilidades diferentes aprendan a leer. Y luego se aplicó desde los 2 años, es la lectura global, desde los 2 años para arriba, claro, tiene sus propias técnicas. Ya pueden enseñarle a leer el método Doman. A menos cuando ya empiecen a hablar los niños, ya es factible que se pueda aplicar ya el método Doman, pero mayormente se recomienda de los 3 años arriba, y si ya es mucho más efectivo el aprendizaje de la lectura Doman. No sé si he respondido la pregunta. Sí, perfecto. 3 años o 5 años. Sí. La siguiente pregunta es de Antonino. En esta pandemia, en donde estamos aislados, ¿cómo promover el acercamiento a las familias para trabajar el ámbito social en las comunidades? Claro, en cómo promover la unión, la integración de las familias, es para eso tenemos bastante lo que es el desarrollo de las habilidades sociales o habilidades blandas con las comunidades, llamando a la reflexión.
Y como decía, en las comunidades rurales o comunidades andinas, si el maestro va, explica y le da una especie de curso, lo toman a pie de letra. Y es que ahí se hace el fortalecimiento del clima amical en la familia, ya que en estas comunidades el afecto es mucho más que en zonas a veces de las grandes urbes, porque ellos se desarrollan siempre ahí y la unión familiar es lo que prima. Entonces ahí aprovechar un espacio para que los estudiantes, los hijos mayores sean los docentes de los más, sean una especie de maestros de los más pequeños y los más grandes y los padres socializados con los padres de familia a sacar el saber que tienen ancestral que tienen los padres, y eso puede aprovecharse muy bien pedagógicamente en el aprendizaje. Por ahí irá mi respuesta. Muchas gracias. La siguiente pregunta viene desde Facebook. Humberto Luis Alca León consulta ¿qué logro de competencias ha tenido? ¿Qué logro de competencias ha tenido? Oigan, bueno, en el logro de competencias, pues, el logro de competencia transversal, que se desarrolla en entornos virtuales con las TIC. Ese es la competencia que desarrolla la transversal. Y de ahí también, como consecuencia, causa-efecto, la competencia 29, que es el desarrollo del aprendizaje autónomo. En esta pandemia, el uso del recurso tecnológico ya previo, que hayan conocido mucho antes, la competencia 29, que se llama el desarrollo del aprendizaje autónomo, es una de las competencias más visibles que se ha podido lograr, puesto que los estudiantes han podido buscar la información, consolidar información, evaluar, donde se regula a través de la evaluación con el maestro. Esto nos lleva al aprendizaje del aula invertida. El estudiante solo aprende y el docente formaliza el aprendizaje. Entonces, esas dos competencias principalmente, y luego de las demás matemáticas, las 4 competencias, las tres de comunicación, y las 4 competencias también de ciencia y tecnología, lo que es indaga, lo que es produce, lo que es crea prototipos, etcétera, ¿no? Son bastantes las competencias, pero como les reitero, las más principales, la 28 y 29. Muchas gracias. La siguiente pregunta estaría siendo de Alejandra Magaña, quien nos envía saludos desde México. Ella consulta qué fortalezas ha encontrado en la escuela unitaria y la planeación, si es articulada, si tiene una planeación articulada. Las fortalezas en una escuela unitaria, bueno, son varias. Y también, o sea, hay que buscar las oportunidades. De la debilidad una fortaleza, pues, y de una amenaza una oportunidad. En una institución unitaria, una de las principales fortalezas es que no tienes mucho consultar a otro colega para tomar decisiones, porque siempre el colega dice, no, yo no estoy de acuerdo, no puedo armar el proyecto, no estoy de acuerdo. Entonces, una de las fortalezas es que lo que te planificas, lo ejecutas. Ya no manejas un clima institucional adverso. Esa es una de las fortalezas. Ser unidocente es proponerte y hacerlo. Y otra de las fortalezas es que en estas comunidades de las escuelas unitarias, unidocentes, trabajan o practican los valores. Encontramos estudiantes que al maestro le obedecen, se llama entre comillas eso, al máximo. No existe la vivencia criolla, no existe el desorden. Entonces, y tienen una cultura intacta, innata, no está en su cabeza en forma de que tiene que hacer caer al docente, etcétera. Es otra de las fortalezas, el apoyo de los padres de familia, o sea, para que integrarlo al aprendizaje. Y esa es la fortaleza, pero la oportunidad, por ejemplo, es que tienes un bagaje o un mundo intacto para hacer investigación. ¿Cuántas tesis se pudiera hacer en una escuela unidocente? ¿Cuántos trabajos investigativos con variables? Contratación de variables puede ser una institución educativa unidocente. Eso es una fortaleza que tenemos que hacer. Y claro, también para nivel de concursos, lo que es una escuela unidocente, proponer tus propuestas también tiene mayor peso.
Y claro, hay muchas más. Esas serían las principales propuestas. La otra pregunta que me decía la articulación del currículum. Acá en Perú, lo que es el currículum nacional es estándar y está hasta el 7º ciclo en la educación básica, pero cómo trabajar en una institución educativa unidocente, la programación anual, la unidad anual, es una sola, es única, de 1º a 6º grado, solamente se considera, la diferencia es en la evaluación de los criterios por estándar. Eso se llama el nivel de complejidad. El nivel de complejidad desde el 1er grado tendrán que, sus actuaciones son diferentes, van a ser un poquito más completas los de 2º grado. Entonces, el criterio se le modifica la actuación, nada más. Y es esto, la unidad, la programación es única para 1º a 6º grado. Muchas gracias. La siguiente pregunta, nuevamente de Humberto Luis Alcaleón, quien envía saludos desde Huancayo, sería: la innovación que realizó sería la evaluación formativa. A ver, la innovación sería la evaluación formativa, pero claro, no sé, no me parece que no está muy estructurada la pregunta, porque la innovación es parte del aprendizaje y la evaluación formativa es durante el aprendizaje, ¿no? Entonces, si toda innovación, a ver, vamos contestándole por ahí, porque así más o menos lo entiendo, toda innovación tiene que tener la evaluación formativa, o sea, la evaluación de proceso, donde te da la retroalimentación in situ, la retroalimentación programada o la retroalimentación guiada, hasta hacer la retroalimentación reflexiva o por descubrimiento. Entonces, toda innovación tiene que ir a la mejora de la educación, y la mejora de la educación pasa por un proceso de evaluación formativa, porque claro, hay una formativa y la otra certificadora, la otra evaluación, ¿no? Pero si el aprendizaje es continuo, el aprendizaje se desarrolla competencias, la evaluación tiene que ser formativa como parte del proceso, ¿sí? Entonces, por ahí espero dar la respuesta. La evaluación, toda innovación tiene que considerar la evaluación formativa. Muchas gracias. La siguiente pregunta estaría siendo de Florencio García. ¿Qué papel debe jugar el docente de cara a la tecnología en esta época? Ya, en esta época, el docente siempre tiene que ser un mediador, un regulador en estas épocas de aislamiento social. Es a él el que tiene que direccionar la forma del uso del recurso tecnológico, dado que existe en el ciberespacio diferentes redes, diferentes páginas web que no son seguros. Ahí podemos encontrar ciberbullying, ciberacoso, el phishing, etcétera, etcétera. Son los males de las redes sociales. Entonces, ¿qué debe regular? ¿Qué función debe cumplir el docente? Debe ser el mediador, el regulador del recurso tecnológico y el mediador del aprendizaje para los estudiantes en el contexto de la virtualidad. Esa función cumpliría el docente. Muchas gracias. La siguiente pregunta de Milagros Canales López. ¿Solo se aplica para niños con habilidades diferentes? Ya, buena la pregunta. Eso me permite esclarecer la anterior. Se creó, decía, para habilidades diferentes. Ahora, no. Y ahora, ese método de Doman, para los estudiantes normales, que se llama, también se puede aplicar desde 3 a 5 años hasta que aprenda a leer, pero no necesariamente para las habilidades diferentes. Mucho mejor para los estudiantes con habilidades normales, entre comillas. Mucho mejor. Gracias. No sé si contestaba la pregunta. Sí, hay una siguiente pregunta, disculpe. La siguiente pregunta es de Jimmy A.
En el Perú se inició con el proyecto Alpamayo de capacitación a distancia en la zona rural en los 90. ¿Qué enseñanzas aprendieron los profesores en la zona rural? En los años 90, yo me empecé a trabajar de 2002 en adelante. No le daría una respuesta certera en los años 90 con ese proyecto. Lo que yo conozco es el proyecto Huascarán para acá, lo que se estaba implementando con tecnologías. Sería irresponsable de mi parte contestarle una pregunta del tema que no estuvo todavía en ese tiempo en mi contexto como docente. Gracias. La siguiente pregunta de José Samuel Esiau Mukul. Consultaba si es que si es que puede compartir algún link para consultar sus publicaciones. Y de igual manera envía saludos desde Yucatán, México. ¿Y qué recomendaciones haría para los docentes que se encuentran en comunidades y que son de las generaciones de adoptivos digitales en las sociedades del conocimiento? Porque se encuentra un sesgo abismal entre ellos y los nativos digitales, quienes nacieron en esta era digital y con tablets bajo el brazo. Sí, gracias. A ver, el link para la primera pregunta o la primera inquietud. A ver, si buscan mi nombre, Guillermo Guevara Ruiz, nada más en Google, encuentran bastante información. Incluso está mi red social, algún canal de YouTube. Y bueno, hay también lo que son los contactos para lo que son pizarras, creación de pizarras interactivas y todo lo que es la parte tecnológica se refiere al campo educativo. La sugerencia que le daríamos a los maestros, que aquellos que no fueron formados, aquellos nativos digitales o migrantes digitales que se les llama, uno son los migrantes, que nos, como mi persona tal vez, es seguir preparándose. Pero esta pandemia o este aislamiento o esta necesidad de enseñar y aprender, nos ha encontrado a los nativos digitales, se les ha encontrado que esos nativos eran solamente, conocían solamente redes sociales, porque en eso desarrollaron interactivamente sus, sus contactos, etcétera. Y más allá de las redes sociales han ido muy pocos. Un buen grupo no es tan como nativo digital. Aquel nativo digital pues, se consideraría aquel que no es solo consumidor de Internet, sino productor de recursos virtuales. Llámese una programación iconográfica, llámese un aplicativo, generar aplicativos para Linux, para Windows, para Android, para iPhone, ¿no? Entonces, los nativos digitales se suponía que hacían todos esos trabajos, tanto en ofimática, etcétera. Pero, pero no ha sido así. La realidad nos ha demostrado que mayormente aquí en Perú, son conocedores de redes sociales, interactúan en redes sociales. La recomendación a aquellos maestros que son los migrantes digitales, bueno, mi persona también lo es que al menos hay que desarrollar nuestra competencia 28 a nivel maestro cuando no solamente seamos consumidores de recursos tecnológicos, sino productores. Aunque un dibujo pequeño ya es una producción, un texto ya es una producción, y ese conocimiento previo, ese conocimiento que tiene el docente se la lleve al aula. Para eso está nuestra directiva 040 que dio la TIC en aquellos tiempos, lo que es el DIGETE o DITE ahora que es, para el uso del recurso tecnológico en las instituciones educativas que tienen CRT o AIP, donde el docente prepara su actividad pedagógica, su sesión, relacionado con un tema de informática o de tecnología. Por ejemplo, si yo quiero hacer producción de textos, tengo que aprender un procesador de texto. Entonces, ese procesador de texto, primero lo aprende el maestro como un migrante digital, luego lo socializa con sus estudiantes como nativos digitales. Y así, en todas las áreas. En Excel, quizás trabajar una competencia matemática, lo que son estimaciones, lo que son líneas de tendencia, en la parte estadística, también aprendo yo primero mi Excel y luego para poder socializarlo con mis estudiantes. Entonces, por ahí que el enseñar se convierte en aprender dos veces. Muchas gracias. La siguiente consulta es de Claudia Moreno Ursola.
¿cómo se ha reflejado en su proyecto la inclusión de la cultura propia de la comunidad con las TICs? Muy bueno, buena pregunta. Y desde luego, también una de las competencias de nuestro currículo nacional es la interculturalidad, pues. Nosotros, el recurso tecnológico, como maestros, tiene que ser contextualizada, adaptada al espacio donde uno se desarrolla. Entonces, ¿cómo se desarrolla? Respetando su idiosincrasia, respetando su creencia, respetando sus costumbres, y eso se desarrolla a la parte tecnológica. Un ejemplo, la producción de textos con sus propias lenguas, su propia cultura, lo narran, y el docente tenemos que adaptarnos a ese tipo de realidad. No podemos decirle esto no sirve, esto no va. Al contrario, lo que el estudiante conoce o lo que el estudiante trae de casa o como cultura es mucho más fructífero y productivo para el logro de las competencias que se viene buscando, que estipula el currículo nacional. Muchas gracias. La siguiente pregunta de Lucita Puño. ¿Qué opinión tiene acerca del Perú, que el Perú tiene pocos científicos y considera importante desarrollar el pensamiento científico en los niños? Bueno, a ver, para empezar, de 10 científicos peruanos, 4 son mujeres. Entonces, por ahí que yo lo veo esa disparidad. Y la respuesta nos lleva a una hipótesis. ¿Qué está sucediendo detrás de todo esto? Que más hay científicos varones que científicas mujeres. O es quizás estamos en un país de machistas y por ahí que no le enviamos a cursos de robótica a las niñas, a cursos de investigación, porque no se promueve mucha robótica. La opinión que yo tengo es que debemos darle mayor oportunidad. El Estado debe caracterizar en las instituciones educativas la parte científica, estudiantes que tienen esa inclinación por la investigación, fortalecerlo, porque hasta el momento que estamos, mi opinión es que se está haciendo muy poco con el CONCITEC, es una de las entidades que se dedica a apoyar lo que son el desarrollo de las ciencias, pero es un poco complicado. Lo que tendríamos que buscar los científicos a ver en las zonas rurales. Yo sé que en las instituciones educativas rurales hay científicos quizás por cultura, hay científicos que aprenden de aquel padre de familia o aquel comunero científico, pero empírico. Eso llevar a la formalidad. Reitero, mi opinión es que el Estado debe de invertir, debe caracterizar y buscar, porque hasta ahora no se está haciendo nada por la parte de la investigación en el nivel de educación básica regular. Mi sugerencia sería, como decía esa parte, buscando que los estudiantes, saliendo de esta cuarentena, de esta pandemia, lo que se ha hecho ya la parte tecnológica, la parte de la educación virtual, que se identifique a científicos desde los primeros grados, desde la primaria, la secundaria, se caracterice y se apoye, se designe presupuesto para los futuros científicos. Muchas gracias. Estaremos finalizando con la pregunta de Kevin Pachas. ¿Cuáles son los beneficios y de qué manera podemos apropiar las tecnologías para el desarrollo de habilidades, tal como el uso del hardware Arduino? Perfecto. Una pregunta. Arduino. Es un software. El Arduino, lo importante que es hay una matemática oculta bastante que trabajar y descubrir. Me hizo la pregunta, una de las mejores preguntas al finalizar. El Arduino es software y hardware libre. ¿Qué quiere decir el hardware y el software libre? El software libre no necesita licencia de uso, y el hardware libre tiene un código abierto para poder crearle o agregarle nuevos accesorios. Por ejemplo, un servomotor, un actuador, un sensor PIR, un sensor de distancia, un sensor de movimiento. Y esto llevado como proyecto, que podríamos darle solución a bastantes
necesidades de la sociedad. Y que en la parte pedagógica se desarrollaría bastante comunicación, bastante trabajo colaborativo, bastante matemática oculta que está detrás de ello, y bastante lógica, incluso bastante mecánica y bastante electrónica, porque lo que es la placa Arduino, el Arduino, hay varias placas Arduino, pues una la Leonardo, por ejemplo, la que más me acuerdo en estos momentos, y sus sensores y sus resistencias son parte más electrónica, medir voltaje, etcétera. Ese es un recurso muy, muy valioso que ojalá insto a algunos maestros o algunos estudiantes que armen sus proyectos, porque esa también es una tendencia, el software y el hardware libre en adelante. No vamos a pagar licencia por el uso de estos recursos, y eso sería para el aprendizaje mucho más productivo. Incluso el Estado debe optar, en vez de robótica Guidú o robótica robótica, pues, si se quiere llamar privada o licenciada, debemos trabajar con Arduino, que es mucho más barato. Un kit cuesta 400, 500 soles, y un kit de robótica de Guidú o XNT o EV3, las características de robótica están como 1.500, 2.000 soles. Y desarrolla menos pensamiento crítico que Arduino. El Arduino tiene bastante para programar y el otro ya viene listo para solamente ensamblar. Entonces, una invocación haríamos, por ejemplo, que si alguien quiera trabajar con Arduino, con sensores, actuadores, servomotores, podemos utilizar material de reuso para hacer nuestros prototipos de robótica, y pedagógicamente sería mucho más útil también para hacer algunas investigaciones o algunas propuestas de automatización. Sería mucho más productivo con el uso del Arduino. Gracias por la pregunta. Muchas gracias a usted, profesor Guillermo Guevara. Esta sería la conclusión de este seminario del día de hoy. Gracias nuevamente por su participación. Agradecemos a todos los participantes y los invitamos el día de mañana a las 5 p.m. hora peruana a la conferencia con el profesor Gerson Ames, quien también es un nominado al premio Golden Teacher Prize. Muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches, hasta luego.